que estamos viendo las apariciones, que es lo que, pues ya es como que lo último que nos falta para acabar el curso. Bueno, nos quedamos en la página 379 del libro. Entonces, vámonos directo a la Biblia, a Juan 21, del 1 al 14. Aparición a orillas del lago de Tiberíades. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Le contestaron ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. O sea, se pesca de noche, se pesca de madrugada, es a la hora en que se pueden atrapar los peces con más facilidad. Versículo 4. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces no lo reconocieron, o sea, no sabían que era Jesús, o sea, sí habían visto a alguien, pero no lo habían reconocido como Jesús, ¿no? Porque Jesús tiene un cuerpo transformado, tiene una naturaleza humana celeste y por eso no lo reconocieron. Les preguntó Jesús, muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Le contestaron, no. Fíjense, pero todavía, aunque han hablado con él, no lo reconocen. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. Pero fíjense, les da una orden. Ellos eran pescadores, Pedro era pescador. Y habían pescado como se debe pescar, habían pescado como les dictaba la experiencia, como ellos lo hacían siempre, y habían fracasado, y lo habían hecho a la hora en que se pesca. Y ahorita Jesús les dice, cuando ya no es hora de pescar, cuando ya van de regreso, les dice, echen las redes a la derecha y encontraréis. Bueno, entonces, a pesar de que va contra lo que les dicta su experiencia, obedecen a Jesús. La echaron pues y no conseguían arrastrarla por la cantidad de peces. Pescaron muchísimo, pesaba tanto que no podían arrastrarla. El discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, dijo entonces a Pedro, es el Señor. El primero que lo reconoce es Juan, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. O sea, y fíjense los temperamentos, las características, los dones de cada uno de ellos, o sea, de Juan y de Pedro, son bien diferentes. O sea, Juan logra identificar a Jesús. Juan es el que descubre que es Jesús. Es como una cercanía entre ellos. Pero a pesar de que Juan es el que lo descubre, el que se avienta al mar es Pedro. Pedro siempre impetuoso. Pedro siempre el que actúa como su emoción se lo dicta. Pedro el que dice, yo no te negaré. Pedro es el que dice, tú lavarme a mí los pies jamás. Y aquí Pedro es el que se avienta al agua para acercarse a Jesús. Entonces se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando
la red con los peces, pues solo distaban de tierra unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Fíjense, llena de peces grandes. Cuando lanzas las redes en nombre de Jesús, siguiendo las indicaciones de Jesús, siguiendo la orden de Jesús, lo que sacas son peces grandes, buenos, de los que quieres, de los valiosos, de los que sirven para comer. Entonces, llena de peces grandes, 153 peces. ¿Qué número tan raro? Como que, ¿por qué 153? ¿Qué es lo que significa el número 153? Lo que significa es que en esa época, en la época de Jesús, en esta época, se creía que solamente existían 153 tipos diferentes de peces. Eso es lo que se creía. Entonces, como eso era lo que se creía, lo que significa, como que se está representando aquí que hay un pez de cada especie. O sea, que hay como el universalismo de la salvación. Hay un pez de cada especie. Están representados todos los peces que existen en esa red. Y esa red es una red fuerte, donde caben todos. Es una red que no se rompe, es una red que puede contener a todos los peces y esa red está simbolizando a la iglesia. Y los 153 peces, uno de cada uno, está significando el universalismo. Todos cabemos en esa red. Uno de cada uno, todos cabemos en esa red que es la iglesia. Y aún siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Pues sabían que era el Señor. O sea, a estas alturas ya habían descubierto que era Jesús, que era el Señor otra vez. O sea, Jesús cuando vivía en Nazaret con sus discípulos no le decían el Señor. Era Jesús de Nazaret. No le decían el Señor. Aquí ya está Juan poniéndonos un título de Jesús. Jesús, el Señor de señores, el dueño del cosmos. Eso es lo que significa Señor. Acuérdense, Señor significa dueño. Vino entonces Jesús, tomó el pan y se los dio, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos en el Evangelio de San Juan. Es la tercera, ¿no? Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta a mis ovejas. Insistió por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta a mis ovejas. ¿Se acuerdan cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces, 3 veces. Y aquí Jesús como que le está dando la oportunidad de decirle que lo ama 3 veces. 3 veces me negaste, pero 3 veces me dijiste que me amas.
Esto me encanta porque ¿cuántas veces nosotros, a veces sin querer, de una manera u otra, negamos a Jesús? O le decimos alguno de nuestros actos que no lo amamos, pero siempre tenemos la oportunidad. Entonces hay que darle, hay que aprovechar todas las oportunidades que tengamos de decirle a Jesús que lo amamos. 18. En verdad te digo que cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Versículo 19. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Y lo siguió en su muerte, ¿sí? También lo mataron por seguir a Jesús. Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho. ¿Se acuerdan, no? Como les expliqué que se recostaban, ¿no? Y cómo Jesús, a ver, ¿se acuerdan? Cómo Jesús estaba así, recostado, y Juan al revés. Entonces, a la hora de preguntarle que quién lo iba a traicionar, Juan estaba recostado así en el pecho de Jesús. Entonces, Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. O sea, no te fijes en los demás, no te fijes en lo que hagan los demás, tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría, o sea, mala interpretación. Pero Jesús no había dicho a Pedro, no morirá, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga. Bueno. Abran, por favor, su libro en la página 387. Todas las explicaciones anteriores las dimos. Vamos a la 387. Hasta abajo. El martirio de Pedro. Viene el versículo 18 y 19, que ya lo leímos, entonces nada más vamos a leer la explicación. Cuando Jesús se proclamó el pastor auténtico de las ovejas, el buen pastor agregó, y mi vida doy por las ovejas. Eso lo dijo Jesús, lo podemos leer en Juan 10:15. Pues bien, si ahora Pedro es pastor, tendrá que entregar su vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Y Jesús le dice a Pedro 3 veces, apacienta a mis ovejas. O sea que también es un pastor. Y el buen pastor da la vida por las ovejas. Cuando Pedro haya servido al rebaño, cuando hayan corrido sus años, cuando haya cumplido su misión, sus enemigos lo prenderán, lo ceñirán, lo atarán y lo llevarán al suplicio. O sea, va a ser mártir Pedro. Puesto que la frase indicaba la clase de muerte, se refiere, a ver, no es que estos últimos dos. Permítanme un segundo. A ver, aquí en el libro. Puesto que la frase indicaba la clase de muerte, se refiere en el 12:33 y en el 18:32 a la muerte en cruz de Jesús, muy posiblemente esta frase tiene igual significado aquí. O sea que Pedro iba a morir crucificado. Jesús le hace a Pedro una invitación.
Jesús le hace a Pedro una invitación, sino una orden para que lo siga hasta la cruz. El imperativo sígueme cobra aquí toda la fuerza de su significado teológico. Sígueme, pero sígueme hasta la muerte. Y la tradición afirma que Pedro murió crucificado. Fue la manera como a imitación del maestro pudo mejor glorificar a Dios. En este momento es oportuno hacer una reflexión global sobre el capítulo 21 de San Juan. Su unidad, su armonía y su riqueza doctrinal son indiscutibles. Los temas que se suceden a saber son, pero primero vamos a ver el capítulo 21, de dónde a dónde va. Lo único que se narra en el capítulo 21 es la aparición a la orilla de Tiberíades y lo que acabamos de ver, que le dice a Pedro, sígueme. Eso es lo que viene en el capítulo 21. Y las preguntas de Pedro, ¿me amas? Entonces, vamos a ver cuáles son los temas que están contenidos en este capítulo. La misión apostólica universal, el oficio pastoral, el primado de Pedro, las resonancias eucarísticas, porque ¿qué es lo que les da de comer? Les da a comer pan. Los elementos simbólicos son pan, pescado, red, pastor, ovejas, el seguimiento del Señor y la invitación al martirio forman un conjunto de elementos que constituyen toda una eclesiología. Bueno, ahora vámonos al Evangelio de Marcos. Entonces ya vimos las apariciones en Mateo y Juan. Ahora vamos al Evangelio de Marcos 16, 9. Vamos a ver las apariciones en Marcos. Marcos 16, 9. Apariciones de Jesús resucitado. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él. Aquí la primera que da la noticia de la resurrección, una mujer, María Magdalena. Ellos estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. O sea, no le creyeron ¿por qué? Pues, en primer lugar, porque era mujer. ¿No? La mujer gozaba de muy pocos privilegios, ¿no? En esa época. Y en segundo lugar, pues porque es una noticia, pues que no es tan fácil de creer, ¿no? Ellos lo habían visto muerto, lo habían enterrado, entonces era difícil. Entonces, no le creyeron. Versículo 12. Después de esto, se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad. Que no nos pase eso. Hay que pedirle a Dios que nos dé el don de la fe y que haga crecer en nosotros. Entonces les echó en cara su incredulidad y su cerrazón de mente por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y luego les dijo, aquí viene la misión, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva en toda la creación. Aquí en toda la creación. Aquí no les dijo proclamad a todas las gentes, sino aquí de plano a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. Subrayen eso. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará.
A ver, ¿dónde está la verdad de las Sagradas Escrituras? ¿La verdad de las Sagradas Escrituras está en un solo versículo? No. La verdad de las Sagradas Escrituras está en la totalidad de las Escrituras. Entonces, no podemos decir que todos los no bautizados se van a condenar. No lo podemos decir. ¿Un niño abortado se va a condenar porque no está bautizado? No. Una persona que sin tener responsabilidad de ella no está bautizado se condenará. No, Dios tiene sus maneras de salvación. Dios tiene sus caminos de salvación. No es lo mismo que nosotros aquí no bauticemos a un niño, por ejemplo, o que alguien a propósito y libremente y voluntariamente rechace ser bautizado. No es lo mismo a que por allá haya alguien en la isla, no sé dónde, perdida por ahí, que no esté bautizado. O sea, es diferente. Entonces, pero bueno, aquí tenemos como dos deberes: creer y bautizarnos. Y creer y bautizar a las nuevas generaciones. Versículo 7. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. O sea, estos son los signos que acompañarán a los que crean. O sea, Dios hará milagros a través de otras personas. Y realmente, pues sí los hizo, ¿no? O sea, a través de sus apóstoles, luego lo vamos a ver cuando estudiemos Hechos de los Apóstoles, a través de sus apóstoles Dios obraba milagros. Entonces, sí sucede. Actualmente hay personas, hay sacerdotes, por ejemplo, que tienen el poder de sanación, el carisma de sanación, y Dios obra milagros a través de ellos. O sea, sigue sucediendo, sucedió y sigue sucediendo. Versículo 19. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. O sea, entonces, este es el relato de una aparición de Jesús, pero además es el relato de la ascensión de Jesús en el Evangelio de San Marcos, ¿no? Después de hablarles, fue elevado al cielo. Es la ascensión. Y luego se sentó a la diestra de Dios. Estar sentado a la derecha de Dios equivale a ser entronizado, equivale a ser hecho rey, equivale a decir, es el heredero real, es el que recibe todo el poder, es el Señor. Eso es lo que equivale decir esto. Versículo 20. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañan. O sea, el Señor colaboraba con ellos, los acompañaba en esta predicación y colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos. O sea, signos son obras de poder. Signos equivale a milagros. Entonces, Jesús, a través de los apóstoles, confirmaba las palabras de los apóstoles con milagros, con obras de poder. Bueno, esto es... Ahora vamos a leer, bueno, esto es la única aparición que tenemos narrada en el Evangelio de Marcos y la ascensión. Ahora vamos a ver las apariciones en el Evangelio de San Lucas. Por favor, Lucas 24:13. Los discípulos de Emaús.
Aquel mismo día, ¿cuál mismo día? El domingo. Aquel mismo día iban 2 de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Bonito, los va acompañando en el camino, los va acompañando en el viaje. Pensemos en nosotros, actualicemos, Él va con nosotros. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Era Jesús, pero no lo pueden reconocer. Entonces recuerden, ¿cuáles eran como las 2 finalidades de las apariciones de Jesús? 1, soy yo, soy el mismo, soy yo, estoy vivo. Pero por otro lado, soy yo, estoy vivo, pero en una naturaleza, con una naturaleza humana celeste, porque ya no soy de esta dimensión, sino de la otra. Entonces, por eso no lo conocían. Por eso aquí estaban sus ojos velados. Él les preguntó, ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Estaban tristes por todo lo que había pasado. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí en estos días? Como increíble, increíble que no sepas. Él les dijo, ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareo, un profeta poderoso. Fíjense, un profeta, así lo consideraban un profeta y poderoso en obras, o sea, hacía milagros y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. No, fíjense qué desilusión. Nosotros esperábamos que iba a ser él quien liberaría a Israel, pero ¿de qué lo iba a liberar? Ellos estaban esperando que liberara a Israel, pero ¿de qué? Del poder de los romanos y del poder de cualquier imperio. O sea, estaban esperando, había ya, Israel ya durante muchos siglos había estado bajo la bota de alguien. Primero los asirios, los asirios, después los babilonios, después los persas, después los griegos y ahora los romanos. Necesitaban una liberación, pero ellos creían que era la política, ¿no? Entonces, nosotros esperábamos que iba a ser él quien liberaría a Israel. Pero con todas estas cosas o desilusión, llevamos ya 3 días desde que eso pasó. Qué tristeza. A ver, vámonos al libro. A ver, no, vamos a leer un poquito más. Un poquito más, hasta que lo reconozcan. Versículo 22. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Estas mujeres. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres les habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo, qué poco perspicaces sois y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria, como que Jesús se le está diciendo, pero si estaba escrito que eso iba a suceder, ¿qué mente tan cerrada tienen? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las escrituras. O sea, pero si estaba escrito,
¿Por qué no lo ven? Estaba ya escrito. Ok. Luego, versículo 28. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente, quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Reconocieron a Jesús hasta la Eucaristía. Pero él desapareció de su vista en ese momento, en cuanto lo reconocieron, en cuanto tuvieron la certeza de que es Jesús. Pero si este es Jesús y está vivo, o sea, se convencieron de que Jesús vivía. Estaban tristes porque había muerto, porque lo habían matado. Y hasta ahorita que lo reconocen como que está vivo, entonces ya se cumple el objetivo de la aparición y Jesús se desaparece. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las escrituras? Es que miren, aunque ellos no sabían que era Jesús. E imagínense eh, la cercanía de Jesús te llena de paz, te llena de armonía, te llena de amor, por eso estaban tan cómodos, por eso cuando Jesús hace como que el intento, como la finta de que me voy, le dijo, no, no te quedes, y es de noche, quédate con nosotros. Versículo 28. Al acercarse al pueblo a donde iban, perdón, no, esto ya lo terminamos. Versículo 33. Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, o sea, instantáneamente ya tienen la certeza de que Jesús vive y ya no se esperan hasta que amanezca, sino que se levantan instantáneamente y se vuelven a Jerusalén. Rapidito, en cuanto recibes la buena noticia, sales a decirla, sales a comunicarla. Y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido a partir del pan. ¿Dónde reconocemos nosotros a Jesús? Nosotros reconocemos a Jesús en la Eucaristía. Ahora sí, vámonos a la página 402 del libro. No, 404. Una pregunta surge espontánea. ¿Celebraría Jesús la Eucaristía o no en esta cena? La cena eucarística fue llamada por la comunidad primitiva la fracción del pan. Así era como le decían. En Hechos de los Apóstoles tenemos la fracción del pan. Pues bien, algunos exégetas, siguiendo a padres antiguos, piensan que Jesús celebró la Eucaristía con los discípulos de Emaús. Otros comentadores, siguiendo otro pensamiento también patrístico, opinan que no fue una celebración eucarística. ¿Cómo podrían comprender los discípulos de Emaús un rito misterioso instituido hace apenas unos días y al cual no habían estado presentes? Pues estos no estaban presentes en la última cena, no vieron a Jesús partiendo el pan. Entonces, ¿cómo lo pudieron reconocer? Eso es lo que dicen algunos. Además, para comprender la Eucaristía fue necesaria la luz del Espíritu de Pentecostés. Como que los discípulos no entendieron todo lo que pasó en la última cena, eso de que este es mi cuerpo,
y esta es mi sangre, no lo entendieron bien, sino hasta después de Pentecostés, hasta que ellos recibieron el Espíritu Santo. Por nuestra parte, creemos legítimo distinguir en el relato de Lucas lo que quiso enseñar y la manera como quiso presentar su doctrina. A ver, ¿qué es lo que nos quiso decir Lucas? La doctrina que Lucas quiso inculcar es que a Jesús se le reconoce en la fracción del pan. Eso es lo que nos quiso decir Lucas. La Eucaristía es un banquete en el que se nos da Jesús y allí es cuando se le conoce o cuando se le reconoce. Se le conoce cuando se da inmolándose sin cesar, porque es continuo, sin cesar. Es o sea, en este mundo continuamente en alguna parte de la tierra se está celebrando la Eucaristía, por eso se está ofreciendo sin cesar. Al describir la escena en un ambiente eucarístico y con una terminología litúrgica pascual, el autor no quiso necesariamente afirmar que Jesús había realizado en ese momento el rito sacramental. Además de la enseñanza fundamental, otras consideraciones pueden brotar de este pasaje evangélico. En Emaús estaba Jesús real y físicamente presente, pero no se le reconocía hasta que rompió el pan. Así también en las asambleas cristianas puede estar el presente, pero solo se le reconoce cuando se rompe el pan y se participa en ese banquete. Nosotros realmente, cuando asistimos a la misa, pues esto nos sucede. Pues sí, Jesús está presente en la misa, sí, pero como que lo vemos, lo reconocemos, sentimos su presencia real cuando el sacerdote rompe el pan en la consagración. El relato de Lucas es como un esquema de las reuniones litúrgicas. En ellas la primera parte se dedica a la lectura o narraciones que enseñan y enardecen. Aquí, en el camino, Jesús primero les habla. Y la segunda es la actualización de la fracción del pan. Jesús de Nazaret se hace actual para mí en la predicación de la iglesia y en la Eucaristía. Es bien importante. Jesús está presente también en la predicación de la iglesia. Lo que viene antes de la consagración, ahí también está Jesús presente en la palabra. Está presente explicándonos, dándonos su palabra. Por eso es tan importante llegar a misa y oír la misa completa. Yo me acuerdo, no sé ahora, pero yo me acuerdo que cuando yo era niña, yo oía que decían, si llegas antes del credo, te vale la misa. Pero es que no se trata de eso. Te perdiste la mitad. Claro que estás en el evangelio. No, perdón, si llegas antes del evangelio, decían. Si llegas antes del evangelio, te pierdes las lecturas anteriores. Y Jesús está presente también en la proclamación de la palabra. Las escrituras son importantes, más aún indispensables para conocer a Jesús. Jesús, cuando los discípulos le dicen, es que estamos tristes porque murió y nosotros pensábamos que era el profeta que nos iba, el Mesías, el profeta que nos iba a liberar, Jesús no les dice inmediatamente, yo soy Jesús, sino que Jesús a través de les explica la palabra, les explica todo lo que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. A través de las escrituras es como Jesús va explicando quién es Él. Entonces, las escrituras conducen a Él, preparan para su conocimiento, pero da mucho más, pero la Eucaristía da mucho más porque entrega al mismo Jesús en persona. Y a un Jesús no solo inmolado, sino a Jesús también resucitado. Exactamente, cuando nosotros recibimos la Eucaristía, no recibimos a Jesús inmolado, no recibimos a Jesús sufriente, a Jesús que está sufriendo en la cruz, no, estamos recibiendo a Jesús resucitado, glorificado, a Jesús que vive, porque recibimos a Jesús vivo, entonces recibimos a Jesús glorificado. Pero
tanto para comprender las Escrituras como para reconocer a Jesús en la Eucaristía, se requiere una inteligencia iluminada por la fe. Ellos tenían fe. Y una prontitud de corazón, que es una cualidad que solo Dios puede conceder. Subrayen aquí en el libro, una prontitud de corazón, que es una cualidad que solo Dios puede conceder. Hay que decirle a Dios, regálanos un corazón pronto, un corazón abierto, un corazón dispuesto, un corazón que te reciba, un corazón que te busque, un corazón que te encuentre. Hay que pedirle esa gracia a Dios nuestro Señor. Luego, aparición a los discípulos, Lucas 24, 36. Aparición a los discípulos. Estaban comentando todo esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos. O sea, justo cuando estaban platicando esto con los de Maús, se les presentó Jesús y les dijo, la paz con vosotros. Bellísimo saludo, la paz de Jesús, shalom, la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados, creyeron ver un espíritu. Porque todavía no se les aparecía a todos. Entonces, sobresaltados, creyeron ver un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué os turbáis? ¿Por qué alberga dudas vuestra mente? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Fíjense, es que aquí ya habían tenido el relato de 2 apariciones y se les aparece y se asustan. Todavía se asustan. Entonces, mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y pensad que un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Jesús tiene carne y hueso. ¿Qué quiere decir esto? Jesús tiene un cuerpo. Jesús resucita, pero no resucita solamente con su espíritu. Jesús es un hombre, es Dios, Jesús es Dios, pero también es un hombre. Y entonces, un hombre es la unión sustancial de alma y cuerpo. Un hombre siempre, siempre, siempre es alma y cuerpo. Lo único que pasa es que cuando mueres y luego resucitas, tienes un cuerpo transformado, un cuerpo glorioso, un cuerpo diferente, pero seguimos teniendo un cuerpo. O sea, Jesús seguía teniendo un cuerpo. Y esto mismo nos va a pasar a nosotros. Esto es bonito, porque, o sea, como que podemos pensar que Jesús resucitó con alma y cuerpo, y así como Él resucitó, resucitaremos nosotros. Entonces, mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y pensad que un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo, y aquí Lucas, el evangelista de la misericordia, los está disculpando. Fíjense cómo los disculpa. Como no acababan de creérselo, a causa de la alegría, o sea, estaban tan alegres que no lo podían creer, como que los disculpa. Y estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado, lo tomó y comió delante de ellos. Luego, seguimos. Últimas instrucciones a los apóstoles. Después les dijo, lo ocurrido confirma las palabras que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. ¿Qué es eso, la ley de Moisés, de los profetas y los salmos? O sea, ellos, o sea, en lo que equivale a nosotros ahora nuestro Antiguo Testamento, o sea, las escrituras judías. Las escrituras judías están formadas
de la ley, los profetas y los escritos. Y aquí dice la ley, los profetas y los salmos, o sea, las escrituras. Entonces, era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito en las escrituras acerca de mí. Entonces, abrió sus mentes para que comprendieran las escrituras. Abrió sus mentes. Esto qué maravilla. Hay que pedirle a Dios que nos haga ese milagro, que también nos abra la mente para que comprendamos las escrituras. ¿No? Como que después de eso han de haber dicho, ay, claro, ¿cómo no lo vimos antes? Y sí, es cierto, estaba escrito. Versículo 46, y les dijo, está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, que se predicaría en su nombre, que se predicaría en su persona. ¿Quiénes iban a predicar? Pues sus apóstoles y después todos sus seguidores iban a predicar que la conversión de los pecados. Entonces, conviértete. Conviértete, ¿qué significa? Aléjate del pecado. Conviértete significa acércate a Dios, vuélvete a Dios. Entonces iba a predicar la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones. Y eso sigue sucediendo hoy, ¿no? Esa predicación de conviértete, vuélvete a Dios, aléjate del pecado, está presente. Y es a todas las naciones. Entonces aquí, universalismo de la salvación. No nada más a los judíos, a todas las naciones. Empezando desde Jerusalén. Claro, van a empezar desde Jerusalén porque ahí estaban. Y siempre empezaban por los judíos. 48. Vosotros sois testigos de estas cosas, testigos, porque vieron y oyeron. 49. Ahora voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa de mi Padre? La promesa del Padre es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Esto es muy lindo. Ahora voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. De momento, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. A ver, permítanme un segundito. Ay, perdón. Ay, perdón, voy a sacar mi computadora. Entonces, estamos aquí en esta última aparición, según Lucas, fíjense, dice, ahora voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. De momento, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. ¿Cuál es el poder de lo alto? El Espíritu Santo. El poder de Dios, el dinamis de Dios es el Espíritu Santo. Entonces aquí les dice, permanezcan en Jerusalén, no se vayan. Pero fíjense, ellos estaban en Jerusalén y pues estaban hospedados, pues ¿en dónde? Pues muy probablemente en casas de amigos, ¿no? E imagínense la incertidumbre. Él no les dice cuánto tiempo se esperen. No les dice, espérenme unos días, 5 días, 10 días. No les dice nada más, espérenme. ¿Qué han de haber pensado los apóstoles? Pero ¿cuánto tiempo, Señor? Pero bueno, confían, obedecen, creen y se esperan. Entonces, bueno,
no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que les envíe la promesa del Padre. De momento permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. Y, ok. Bueno, vamos a verlo después, pero se los adelanto para no dejarlas a medias. Se esperan 10 días. Aquí fíjense, el domingo de resurrección, domingo 8 de abril. 40 días de apariciones, Jesús asciende y 10 días y nada. Y al 10º día, o sea, en el día número 50, es Pentecostés. Bueno. Ahora, Lucas 24:50. Seguimos. La ascensión. Los sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén llenos de alegría y estaban siempre en el templo alabando a Dios. ¿Qué hacían los discípulos? Estaban siempre en el templo alabando a Dios. ¿Y por qué en el templo? ¿Por qué en el templo? Pues porque eran judíos y seguían siendo de costumbres judías. Y ellos iban al templo porque ese era el lugar donde alababan a Dios. O sea, para ellos Jesús era como la continuación perfecta de todas las promesas recibidas a lo largo de sus escrituras. Entonces seguían yendo al templo. Bueno, miren, les voy a contar. Acabamos de leer la ascensión en el Evangelio de San Lucas. San Lucas, miren, San Lucas escribió un solo libro. Un solo libro que estaba formado por lo que ahora conocemos como el Evangelio de San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Era un solo libro. Pero en el momento de acomodar las escrituras, vieron que había como 3 libros que narraban solo la vida de Jesús: Mateo, Marcos y Juan. Mateo, Marcos y Juan hablaban solo de la vida de Jesús. Entonces les pareció muy bien como que partir el libro de Lucas en 2. Y entonces pusieron en una parte el Evangelio de Lucas, que es solamente la vida de Jesús, igual que Mateo, Marcos y Juan. Entonces, por eso ya tenemos 4 evangelios. Y la segunda parte de este único libro de Lucas se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el autor del Evangelio de Lucas? Lucas. ¿Cuál es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles? También Lucas. Entonces, vamos a leer el relato de la ascensión en Hechos de los Apóstoles. Por favor, abran su libro en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. A ver, déjenme explicarles algo también. Miren, si yo cojo un libro, el que sea, y lo parto a la mitad, ¿qué es lo que va a pasar? Que el prólogo del libro se quede en una mitad, ¿sí? Y la conclusión del libro se quede en la otra mitad, ¿sí o no? Entonces, cuando separaron el libro del Evangelio de Lucas, o sea, cuando separaron ese único libro de Lucas en 2, y en un lado se quedó el Evangelio de Lucas y en otro el Hechos de los Apóstoles, entonces en el Evangelio de Lucas, que es la primera parte, se quedó la introducción original. Y entonces aquí le ponen una introducción parecida, una introducción que va de acuerdo en el libro de Hechos. Entonces vamos a leer el libro de Hechos. Prólogo. El primer libro lo dediqué, Teófilo,
¿qué significa Teófilo? Teófilo significa amigo de Dios. Entonces, ¿hubo alguien que se llamaba Teófilo? Puede ser, pero amigos de Dios somos todos, ¿no? Entonces también nos está hablando a nosotros mismos. Entonces, fíjense, y en el versículo 1 y 2 viene todo el resumen de lo que hizo Jesús hasta su ascensión. Vamos a leerlos. El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que hizo Jesús y enseñó desde el principio, o sea, desde el Jordán. ¿Por qué desde el Jordán? Pues porque Jesús empezó a enseñar en el Jordán, antes lo enseñaba. Entonces, desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. Entonces, aquí está como el resumen de lo que hizo Jesús desde que enseñó en el Jordán hasta que fue levantado a lo alto. A estos mismos, ¿a quiénes estos mismos? ¿Quién? A sus apóstoles. Después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía. O sea, los 40 días de apariciones son las pruebas de que vivía. Dejándose de ver por ellos durante 40 días. Aquí es donde sabemos ¿por qué sabemos que se les apareció 40 días? Pues porque aquí lo tenemos. Y hablándoles del reino de Dios. O sea, ¿de qué les hablaba en las apariciones? Jesús, del reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no os vayáis de Jerusalén. ¿Se acuerdan que lo acabamos de leer? No os vayáis de Jerusalén, sino que aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Y ahora sí tenemos el relato de la ascensión. Ellos, en cambio, estando reunidos, preguntaron a Jesús: Señor, ¿va a ser ahora cuando restablezcas el reino de Israel? O sea, seguían sin entender nada porque todavía no habían resucitado, no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces estaban esperando ese Mesías políticamente poderoso. ¿Va a ser ahora cuando restablezcas el reino de Israel? Porque no era reino, ni rey tenían. Y tenían la bota de los romanos encima. Por eso cuando restablezcas el reino, estamos esperando un rey, un Mesías glorioso. ¿Va a ser ahora cuando va a venir el Mesías glorioso? Este que estamos esperando. Y él les contestó: no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, este que ya les prometió que va a venir la promesa del Padre, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos. Cuando reciban el Espíritu, cuando reciban la promesa del Padre, recibiréis una fuerza, que es la fuerza de Dios, que es el Espíritu Santo. Y ya recibiendo esa fuerza, ¿qué van a poder ser? Os hará ser mis testigos. Entonces, ¿para qué es esa fuerza? Para ser testigos de Jesús vivo. Os hará ser mis testigos en Jerusalén, primero, porque ahí están. Luego, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Otra vez, universalismo de salvación. Dicho esto, fue levantado en presencia de ellos. Aquí tenemos otra vez el relato de la ascensión. Fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. O sea, una nube lo ocultó a sus ojos. Esto es como una separación sensible definitiva. O sea, hubo 40 días de apariciones y ya, no ha habido más. Es una separación sensible. O sea, no estamos separados de Jesús, no. Estamos en contacto hasta físico con Jesús, sí, cada vez que comulgamos. Pero esas apariciones sensibles que tuvieron
al principio los discípulos ya no van a existir. Por eso les digo que es una separación sensible definitiva. Entonces, una nube lo ocultó a sus ojos, o sea, fue levantado y una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras ellos estaban mirando fijamente al cielo, pues porque claro, lo ven elevarse, lo ven subir, que se va, y de repente la nube se los desaparece, se los oculta. Entonces, mientras ellos estaban mirando fijamente al cielo, pues yo también, claro que me hubiera quedado viendo al cielo. Viendo cómo se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco. Otra vez, dos hombres vestidos de blanco, pues otra vez dos ángeles. Que les dijeron, Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? O sea, se quedaron así. ¿Por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá tal como lo habéis visto marchar. O sea, Jesús volverá, por eso sabemos que volverá. Jesús volverá, estamos esperando la parucía, que es una verdad de nuestra fe. Creemos en la parucía, que va a suceder la parucía, la segunda venida de Jesús, sí, pero no sabemos cuándo. Y entonces volverá tal como lo habéis visto marchar. Entonces, aquí acabamos de leer el relato de la ascensión de Jesús en el Evangelio en Hechos de los Apóstoles. Ahora, vamos, por favor, a leer la efusión del Espíritu Santo. A ver, quiero preguntarles una cosa. ¿Se acuerdan cuando vimos los textos donde viene que el Espíritu Santo es la promesa del Padre o no? ¿O quieren que los leamos otra vez? Sí, hay que leerlos, por favor. Bueno, vamos a ver. Ezequiel 36:24. Porque hemos dicho varias veces que el Espíritu Santo es la promesa del Padre, pero ¿dónde lo prometió el Padre? ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es la promesa del Padre? ¿Cuándo lo prometió? Ezequiel 36:24. Ezequiel 36:24 al 26. ¿Ya lo tienen? Para que lo subrayen. Dice, os rociaré con agua pura, el Espíritu Santo, el agua es símbolo del Espíritu Santo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. En el bautismo se nos borran todos nuestros pecados, el pecado original y todos los que hayamos cometido. Os purificaré de todas vuestras inmundicias y de todas vuestras basuras. Os daré un corazón nuevo. Y aquí es donde viene la promesa. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Infundiré mi espíritu en vosotros. Esta es la promesa más importante de todo el Antiguo Testamento, el versículo 27. Subráyenlo. Es la promesa más importante de todo el Antiguo Testamento. Infundiré mi espíritu en vosotros. Por eso el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Entonces, vamos entonces, por eso aquí en Hechos, ya podemos entender Hechos 1:4,
cuando les dijo, mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó, no os vayáis de Jerusalén, sino guardad la promesa del Padre. Ahora vamos a leer Joel 3, 1 al 2. Es 3 libros después de Ezequiel. Joel 3, 1 al 2. También esto subráyenlo, porque aquí también está la promesa del Padre. 3:1. Después de esto, y subrayen, yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Esa es otra vez la promesa del Padre. Yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Fíjense qué hermoso, no dice sobre los judíos. No dice sobre los judíos, dice sobre todo mortal. Otra vez, universalismo de la salvación. Por eso decimos, por eso ya entendemos, aguardar la promesa del Padre que oísteis de mí. ¿Cuándo oímos de Jesús que iba a venir la promesa del Padre? ¿Cuándo? En los discursos de despedida, ¿se acuerdan? En los discursos de, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no les puedo enviar mi espíritu. A ver, vamos a buscar en los discursos de despedida, algún texto. A ver, por favor, abran su libro, su Biblia en Juan 16, 7. Juan 16, 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Era necesario que Jesús se fuera. Ay, Dios. Era necesario que Jesús se fuera. Les conviene que me vaya, porque si me voy, se los enviaré. Si no, no. Si Jesús no realizaba su misión salvífica, no podía enviar el Espíritu Santo, porque primero tenía que recibirlo él. ¿Sí? Luego, ahí mismo, 16, Juan 16, 13. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga. ¿Lo que oiga de quién? Pues lo que oiga del Padre y de Jesús. Lo que oiga del Padre. Jesús habla lo que le dice el Padre. Y el Espíritu Santo también hablará de lo que oiga. De lo que oiga del Padre. Y os explicará lo que ha de venir. Luego, a ver, otros dos textos rápidos de cuando Jesús habla de que va a enviar el Espíritu Santo. Juan 14, 26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará lo que yo os he dicho. Y luego en
Juan 15, 26. Otro. Cuando venga el Paráclito, o sea, el Espíritu Santo, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Entonces, ahora sí podemos entender mejor. Aquí como dice Jesús. Otra vez nos regresamos a Hechos 1. Hechos 1:4, lo vamos a volver a leer. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó, no os vayáis de Jerusalén, sino que aguardad la promesa del Padre, que oísteis de mí. O sea, es la promesa del Padre, pero también Él se los había dicho. ¿Ok? A ver, por favor, abran su Biblia su libro en la página 422. Significado teológico de la escena. O sea, ¿de cuál escena? De la escena de la ascensión. Significado teológico. Una pregunta de orden teológico surge a propósito de la ascensión de Jesús. ¿Cuándo recibió Jesús su plena glorificación? O sea, ¿cuándo fue glorificado Jesús? ¿Cuándo fue su exaltación por la diestra de Dios? ¿El mismo día de la resurrección o el día que llamamos de la ascensión? A ver, déjenme ver si, permítanme un segundo. Déjenme, es que esto es importante. Ay, a ver. Permítanme un segundo. Ay, no. Déjenme ver si puedo poner dos imágenes al mismo tiempo. Espérenme. A ver, ¿están viendo mi pantalla completa? Díganme si sí, así, ¿sí? Bueno, miren, a ver, aquí, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? A ver, primero, a ver, voy a volver a leer la pregunta. La pregunta es, ¿cuándo Jesús fue glorificado? ¿Cuándo? 1, el mismo día de la resurrección, porque Jesús, ¿qué? Jesús muere, resucita y asciende. ¿Se acuerdan que cuando se le aparece a María Magdalena dice, no me toques porque voy a subir a mi Padre? Dile a tus hermanos que voy a subir a mi Padre. Entonces, ¿cuándo Jesús es glorificado? ¿El día que resucita, asciende y asciende a los cielos? ¿O el día que nosotros llamamos de la ascensión? Aquí. ¿O este día? ¿Cuándo? Porque aquí tenemos a un Jesús resucitado que se aparece durante 40 días, pero hasta el día 40 nos es narrada la ascensión. ¿En la ascensión? Según el evangelista. Entonces, a ver, vamos a ver qué dice, vamos a ver qué nos dice aquí el libro. Si el día de la resurrección con Juan, entonces, o sea, si Jesús fue glorificado el día de la resurrección, entonces, ¿cómo nos vamos a explicar el texto que acabamos de leer ahorita de Hechos 1 del 9 al 11? A ver, vamos para recordar hoy.
Bueno, aunque sea, vamos a salir de esta duda. A ver, para recordar, Juan 20:17. Por favor, Juan 20:17. Dice, aquí tenemos la aparición a María Magdalena. Dice, replicó Jesús, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y luego vamos a leer el versículo 22. Nos saltamos unos versículos y en el 22 dice, dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Todo esto pasa el domingo. Entonces, según Juan, para Juan, Jesús, este domingo recibió, ya fue glorificado, porque si no, no hubiera podido entregar, no hubiera podido soplar el Espíritu Santo sobre sus apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? Eso es según Juan. Pero entonces, si eso sucedió, entonces, ¿cómo nos explicamos nosotros la descripción de la ascensión en Hechos, que es la que acabamos de leer? Porque la descripción que acabamos de leer en Hechos es en el día 40. Entonces, ¿cómo nos explicamos eso? Esa es la pregunta. A ver, estoy en la página 422. Si el mismo día de la resurrección, o sea, fue glorificado, entonces, ¿cómo nos explicamos la descripción de la ascensión de Hechos de los Apóstoles? Si el día de la ascensión con Hechos, después de 40 días de la resurrección, ¿por qué un retardo tal en la glorificación de Cristo que va contra el sentido teológico y contra los testimonios que acabamos de leer de Juan y otros textos? Es preciso en el misterio de la ascensión distinguir dos momentos y de dos modos. Uno, la exaltación celeste, invisible, pero real, que Jesús recibió el mismo día de la resurrección. A ver, entonces, vamos a distinguir la exaltación celeste invisible, pero real, o sea, nadie lo vio, pero sí es real, que Jesús recibió, ¿cuándo? El mismo día de la resurrección. En cuanto Jesús muere, resucita, asciende y es glorificado. Y otra cosa, hay que diferenciar, es una última manifestación visible sobre el monte de los olivos, con que quiso el Señor enseñar a sus discípulos el misterio de la exaltación celeste. Es que para nosotros es muy difícil entender todo como simultáneo, todo como instantáneo. Es muy difícil. Entonces, por eso Jesús quiere regalarle a los discípulos y a través de ellos también a nosotros esta última manifestación que tiene en la ascensión, que quiere enseñarnos el misterio de su exaltación celeste. O sea, ya me voy al cielo. Pero es como a manera de explicación. Siendo así, la subida al cielo de Hechos 1:9, que es la que acabamos de leer, no pretende representar la exaltación celeste propiamente dicha, por la cual el Señor tomó posesión de su gloria, triunfo que tuvo él al mismo tiempo que su resurrección, como lo ha admitido el conjunto de la tradición primitiva y sin duda Lucas mismo en el capítulo 24, versículo 26. A ver, vamos a leer Lucas 24, 26. Lo acabamos de leer en la aparición de Emaús. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Ya como en pasado. ¿Qué día es esto de Emaús? El mismo domingo.
El mismo domingo de resurrección es la aparición de Maús. Y ya el domingo les dice, no era necesario que el Cristo padeciera para ya entrar en su gloria, o sea, como que en pasado, como que ya entró en la gloria, como que fue instantáneo, ¿sí? Bueno. A ver, seguimos en la página 423, sino que narra la última aparición de que Jesús hizo a sus discípulos para conversar con ellos y decirles el último adiós con la recomendación de no apartarse de Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre, el Espíritu Santo. El misterio de la glorificación de Jesús, que llamamos también su ascensión, trasciende los límites de la razón, o sea, no lo podemos entender. La glorificación de Jesús no se puede entender, trasciende los límites de la razón. Es un acontecimiento que pertenece a otro mundo. Es una realidad metahistórica y por lo tanto solo objeto de la fe. O sea, eso lo tenemos que creer y ya, no nos lo podemos explicar, no lo podemos entender porque es de otra dimensión. Pues bien, para exponer este misterio de sí inexpresable, Lucas ha recurrido al género literario más adecuado, al Midrash. Este género literario consiste en el recurso minucioso a textos inspirados para exponer una doctrina a un misterio difícilmente expresable. Bueno, si quieren lo dejamos aquí, porque no nos va a dar tiempo de terminar hoy. Porque esto que viene es como más denso, todo lo de la página 423, 425, etcétera, es más denso, entonces lo dejamos para la siguiente semana. Y entonces, bueno, pues, y entonces la semana que entra terminamos el curso. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? ¿Quiere hacer algún comentario?